¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. En esta oportunidad nos va a tocar hablar de ausentismo en la nueva normalidad. Vamos a tratar un poco de lo que es el ausentismo, de lo que son las licencias por enfermedad, y también vamos a hablar un poquito de un par de cuestiones que creemos que todavía no quedan del todo claras con respecto a los últimos decretos del tema de aislamiento y la resolución 207 del Ministerio de Trabajo. La charla va a estar a cargo de Eugenio José Moret y de Esteban Ricardo Sojo, que son dos socios del estudio MIA. A los que nunca estuvieron con nosotros estructuramos la charla de la siguiente manera. Primero va a haber una exposición por parte de los doctores. Una vez que termine la exposición, vamos a dejar al final unos momentos para poder hacer preguntas, consultas, comentarios, lo que ustedes quieran. Para poder hacerlos, pueden o bien tocar en un dibujito de la manito que está ahí abajo así, que eso a nosotros nos habilita, nos dice que ustedes hicieron una pregunta, entonces le habilitamos el audio y la pueden hacer a todos, o bien pueden escribirla directamente en el chat y nosotros después la leemos para poder pasar a contestarlas. Así que, sin nada más que agregar, les cedo la palabra a los doctores para que comiencen. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a abordar, como dijo Fede, un tema que hoy, digamos, es un tema que hoy es un tema álgido en todas las empresas, un tema de consulta todo el tiempo, que es el tema de los excepcionados de concurrir a trabajar, que prevé la resolución 207, y después vamos a ir un poco a la licencia por enfermedad, ¿no? O sea, porque hoy también nos está pasando que hay un increciendo de las ausencias, de lo que llamamos ausencias cortas y también de las ausencias prolongadas, con lo cual nos parece bueno tener bien en claro, digamos, repasar un poco cómo deberíamos organizarnos para afrontar a esto. Haciendo historia, cuando viene el DNU 297, ¿no? La Organización Mundial entonces de la Salud declara el brote de coronavirus como pandemia, y esto obliga al gobierno nacional a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar por la salud. Y entonces es ahí que viene el famoso decreto 297/20, que creo que nunca nadie nos vamos a olvidar de este decreto, que fue sancionado el 20 de marzo, cuando se decretó, cuando empezamos con el aislamiento. Y ahí, respecto de los trabajadores, lo que dicen es que los trabajadores se encuentran obligados a permanecer en sus domicilios y abstenerse de concurrir a su lugar de trabajo. O sea, había un aislamiento total, salvo las excepciones que estaban en el artículo 6 del DNU 297/20. Pero en ese momento el aislamiento, recordemos, era fuerte. Después se fueron agregando muchas actividades excepcionadas y hoy seguimos en aislamiento con el decreto que se dictó hoy, que lleva esto hasta el 10 o 11 de noviembre. Seguimos en aislamiento social, pero ya la mayoría de las actividades hoy están habilitadas, o muchas de las empresas, muchas actividades están habilitadas, no todas. Gastronomía, hotelería, turismo, todavía ellos siguen parados, pero bueno, siguen aislados. Pero entonces, volviendo, en ese momento el DNU dijo nadie podía trabajar salvo las actividades excepcionadas, que recuerden que la salud, el tema de alimentos, y los trabajadores que estaban alcanzados por el aislamiento preventivo, entonces, y después, a renglón seguido del DNU 297/20, salió la resolución 279 del Ministerio de Trabajo, que dijo que cuando los empleados pudieran prestar tareas análogas o puedan ser realizadas en lugares de aislamiento, entonces deberán hacerlo en el marco de buena fe contractual. O sea, el DNU 297/20 nos obligó a todos a permanecer en la casa y trabajando los que podíamos, como se podía desde tu casa. En general, eso sorprendió a todo el mundo, teniendo que agarrar sus computadoras, teniendo que agarrar su conexión a internet y empezar a trabajar como podía, ¿no? Nosotros ahí lo que recomendamos cuando pasó esto, y que por ahí no sería un mal momento tampoco ahora para hacerlo en aquellas actividades que por el aislamiento siguen prestándose como office, es en ese momento recomendamos armar un convenio de prestación home office o home based, o como quisiéramos llamarlo, un convenio de prestación con algunas
digamos, algunas características, como la empresa lo quería organizar, como la empresa quería organizar el trabajo desde su casa, y entonces largamos y estamos prestando hoy, los que están prestando servicios desde su casa, bajo esos convenios, que hoy los podemos mejorar en base a toda nuestra experiencia y en base a lo que vemos, por ejemplo, poner horarios, sacar algunas cosas del trabajo, de la ley de teletrabajo, sacar algunas cosas, por ejemplo, la desconexión, podemos establecer los horarios, podemos así, digamos, podemos regular un poco mejor, porque esto, como vamos a ver, o sea, como lo que pasó es que cada uno tuvo que prestar tareas como pudo, y bueno, y entonces lo hizo en forma desorganizada, al principio tuvo que ocuparse de las tareas de su casa porque no había servicio doméstico porque la tenía que hacer, porque tenía chicos a sus cargos, que no iban al colegio. Todo esto cada uno lo pudo hacer como hoy. Toda la experiencia que tenemos de haber prestado servicios así durante 6, 7 u 8 meses, podemos materializarlos en un buen convenio. Dentro de esta resolución 279, que fue un poco lo que hizo, fue regular lo que iba a ser el trabajo de las personas durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Estableció que se podían, digamos, modificar la jornada de trabajo si era como para poder, digamos, acomodarla a que el empleado tuviera una efectiva prestación, o sea, que su prestación fuera útil. Y también permitió, porque había actividades que, digamos, las actividades esenciales o actividades, digamos, o actividades que las empresas iban a tener que empezar a desarrollar por esto del ASPO, que la gente que se contratará en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, con un contrato de trabajo eventual. Lo importante para nosotros, entonces, hoy la gente que vos necesites incrementar porque te lo obliga el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, que muchas veces es así, digamos, lo podés hacer con contrato eventual, y nosotros también, como estudio, creemos que el plazo que tiene el contrato eventual de 6 meses, en este caso no correría porque estaría atado al ASPO, o sea, este contrato se va a poder usar mientras esté tanto el aislamiento social preventivo y obligatorio, como también cuando pasemos a la etapa del distanciamiento. Pero para nosotros, durante la época de la pandemia, que está marcada por el ASPO y por el DISPO, o sea, por el aislamiento social preventivo y obligatorio y por el distanciamiento, uno puede usar esta contratación eventual que no te obliga, digamos, a pagar indemnizaciones, ¿no? O sea, siempre que esté justificada en tareas que tengan que ver con el tema del ASPO y del DISPO. Una cosa importante que establecía también esta misma resolución, decía que el no poder ir a concurrir a tu lugar de trabajo no constituye un día de descanso, de vacaciones o festivo, digamos, no, es, bueno, una imposibilidad de concurrir a tu trabajo, pero no son vacaciones. Entonces, no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos en esta prohibición, suplementos o adicionales previstos convencionalmente para sueldos, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con el día festivo o feriado previsto legal o contractualmente. Lo que quería decir este artículo 6 de la resolución 279 es que no se podían otorgar vacaciones. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, bueno, este es un tema que estamos ya entrando en el periodo de vacaciones 2020, entonces, ¿qué pasa con las vacaciones? O sea, las personas que no pueden prestar servicios, que están exceptuadas de concurrir a prestar servicios por la resolución 207 que ahora vamos a ver, o que no pueden ir a prestar servicios por la razón que fuera, porque por ahí no pueden usar transporte público y no hay transporte privado para dispensar, entonces no pueden concurrir al lugar de trabajo y no pueden prestar servicios desde su casa, o sea, no pueden prestar no pueden prestar bajo la modalidad de trabajo home office, esa persona no se le puede otorgar vacaciones. Hoy tampoco. Pero las personas que sí están trabajando, ya sea que trabajan desde su casa, trabajo home office, o que lo trabajan yendo a la empresa, se pueden otorgar vacaciones. Y acá se juntan dos vacaciones. La del 2019, que hubieran vencido, digamos, en mayo del 2020, o sea, recordamos que las vacaciones son de octubre, abril, y si en abril el empleador no se las dio, en mayo el empleado se las puede tomar, y en mayo, el 31 de mayo, si no se las tomó, se pierden. Más allá de que pues las empresas
le reconozcan igual las vacaciones vencidas por un tema de lealtad, porque el empleado trabajó, y se las dejen acumular. La verdad es que la ley dice que en mayo se pierden. ¿Qué pasó en el 2019? No se perdieron, porque en el mayo la gente, a partir del 20 de marzo, tenía todo abril para tomarse las vacaciones y no se las pudo tomar. Entonces, el que no se pudo tomar las vacaciones en el 2019, no las perdió, porque fue un tema de fuerza mayor el tema de las POI. Todavía no las perdió. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy nos encontramos con los trabajadores los que pueden trabajar, ya sea en su casa o presencialmente, que tienen dos vacaciones, tienen la del 2019 y la del 2020. Y en esto las empresas están haciendo distintas cosas. Otorgan primero la del 2019, o le dan un plazo para otorgársela hasta determinada época, o y después otorgan la 2020, o bueno, en algunos casos hasta dejan acumular, pero esto también nos ha encontrado con un tema operativo importante. Los empleados tienen acumuladas 2019 y 2020 y eso hace que tengan demasiadas vacaciones. Supongamos un empleado que tiene 28 días de vacaciones, tiene casi 50 y pico días de vacaciones para tomarse, y eso a una empresa le ocasiona un daño importante. Entonces, nosotros en algunas empresas hemos establecido, además de pagar el plus de las vacaciones 2019, que eso uno lo paga, lo puede liquidar, hemos establecido un bono no remunerativo para compensar las vacaciones 2019, para que, digamos, no se junte con las del 20, porque si no se hace imposible tomarse. Entonces, si bien es verdad que el artículo 162 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que las vacaciones no pueden ser compensadas en dinero, nosotros como creemos que esta es una situación excepcional, una situación de fuerza mayor, creemos que un bono resiste esta prueba, es un bono que uno dice, como tienen las vacaciones del 2020, que no es que no tienen vacaciones, tienen las vacaciones del 2020, y la de 2019 no se la pudieron tomar por un tema de fuerza mayor, yo esas 2 semanas o 3 semanas se las pago en dinero como un bono no remunerativo. Si me dicen, ¿esto está amparado por una ley, por una norma? No, esto está amparado por principios del derecho laboral, por un tema de fuerza mayor, pero puede ser cuestionable. En general, también esto, si tenemos sindicatos es más fácil, porque lo podemos acordar con los sindicatos, y lo podemos concordar con los sindicatos. Hay sindicatos que entienden la razón de que una persona no se puede tomar 50 y pico días de vacaciones, entonces dejan compensarlas del 2019, cuando además por ahí el empleado prefiere recibir el dinero de las 2019 y gozar la de 2020, que las tiene enteras. Entonces, ahora entramos desde el principio, antes de que se dictara el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, se dictó la resolución 207/90, que establecía la cuarentena, ¿se acuerdan?, para aquellos empleados que venían de países que tenían coronavirus, y ahí establecieron 3 excepciones, ¿no? 3 excepciones muy importantes. Que no debían concurrir al lugar de trabajo los empleados mayores de 60 años, dice, salvo que hagan actividades esenciales para la empresa. En general, lo que está pasando con el tema de los mayores de 60 años es que si el mayor de 60 años quiere ir a trabajar, yo se lo notifico a la RT, y si la RT me dice que sí, que en general cuando el empleado quiere ir a trabajar, la RT no lo cubre, y hay dictámenes de la RT que dice que lo van a cubrir, y no importa si hacen actividad esencial o no hacen actividad esencial, directamente los mayores de 60 años, en general, que quieran ir a trabajar, están cubiertos por la RT, porque acá el principal drama es que la RT no te los cubra, no sé, que ellos vayan a trabajar, se contagien el coronavirus, les pase algo, y que la RT no los cubra. Acá, en general, lo que estamos viendo es que en los mayores de 60 años la RT no pone mayores, entonces es un tema de que el empleado quiere ir a trabajar. Ahora, si el empleado no quiere ir a trabajar, dice que no quiere venir a trabajar, entonces, bueno, ya ahí no tengo nada para hacer, y sobre todo si no hace una actividad esencial. Si hace una actividad esencial para la compañía, sí, la puedo pelear desde ese lado, ¿no? De que hace una actividad esencial para la compañía. Después vienen las embarazadas, y después viene el grupo de riesgo, ¿no? Que son enfermedades respiratorias crónicas, asma moderado, severo, EPOC, efisema congénito, displasia broncopulmonar, fibrosis, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, y después la famosa obesidad, que se incorporó recientemente. Primero habían incorporado obesidad grado 2 y grado 3, y después dieron marcha atrás y quedó solamente la obesidad grado 3. Estos grupos, tanto embarazados como empleados de riesgo, no pueden trabajar, aunque hagan actividades esenciales, no pueden trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos nosotros en este caso? Nosotros lo que hacemos con la gente
que tienen enfermedades, por más que encuadren perfectamente dentro de la resolución 207 y estén, nosotros los mandamos a control médico para que el médico verifique efectivamente si es un riesgo que vayan o no que vayan a trabajar. Además, de esta manera, bueno, es una manera también de ejercer un contralor que es, de ejercer un contralor que vamos a ver ahora que existen las enfermedades inculpables, que es el contralor del artículo 210. Está bueno que si tengo esta persona de riesgo, por más que sepa que no hay chance de que vayan a trabajar, los controle periódicamente, inclusive para ver cómo están, inclusive de un tema de responsabilidad social de la empresa con estas personas que frente a COVID están expuestas. Entonces voy, los controlo, después ellos sienten que las empresas se preocupan, y la empresa también controla que efectivamente esté bien cuidados, estén haciendo el aislamiento, y quizás si el riesgo no es mayor, pueden ir a trabajar. Entonces, si el médico laboral nuestro dice que puede ir a trabajar, bueno, entonces puede ir a trabajar. Puede ocurrir que nuestro médico laboral diga que puede trabajar y el médico laboral diga que no, y entonces ahí nos vamos a una junta médica que después el doctor Esteban Sojo nos va a explicar un poco cómo funciona. Después viene el tercer artículo de la resolución 207, que salió como consecuencia de que los chicos no podían ir al colegio y que dice que los padres que estén a cuidados de chicos menores en edad escolar están exceptuados de ir en forma rotativa. O sea, se tenía que ir rotando uno, si son los dos, una época uno, una época otro. La verdad que esto dio para mucha conflictividad dentro de las empresas, porque bueno, hay muchos empleados que tenían que hacer actividad presencial, que no pueden hacer actividad home office, y que se ampararon en este artículo y bueno, y están hace 6, 7 meses sin trabajar. Y si bien se ha intentado, digamos, algún artilugio legal para que trabajen, los amparos fueron muy claros en el sentido de que si están a cuidado de chicos en edad escolar, estaban exceptuados de ir a trabajar y tenían derecho a cubrir sus sueldos. Ahora, ¿qué pasó? Con la resolución, con el decreto, primero con el decreto, con el DNU 792, con el artículo 25 y hoy con el decreto dictado hoy, el 814, con el artículo 24 del 814 hoy, establecen esto, ¿no? Dice, toda vez que la tasa de mortalidad a causa de COVID se verifica por personas mayores de 60 años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la resolución número 207/20, prorrogada por la resolución 296/20, ambos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Igual dispensa, y en los mismos términos se aplican a las embarazadas y a las personas incluidas en el grupo de riesgo, según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a todas aquellas personas cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado de niños o niñas o adolescentes. En virtud de estos artículos que se vienen repitiendo en las resoluciones, en los DNU que decretan, que van prorrogando el aislamiento social preventivo y obligatorio, se establece que las personas cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado de los niños. Con esto ya se sacó, muchos jueces interpretaron que no era un tema de edad escolar, sino que si tenían hijos y ellos tenían que cuidarlos, porque, por ejemplo, nos pasó mujeres embarazadas con hijos, entonces que el marido se quedaba a cuidarla porque la mujer estaba embarazada, o nos pasó directamente con hijos menores, o sea, personas con hijos menores se ampararon en este artículo, o sea, que ya no entraba, según una interpretación de la jurisprudencia, ya no entra si es edad escolar o no. Para nosotros, cuando dice, en los términos de la resolución 207, es edad escolar, pero hay varios fallos ya que dispensaron de concurrir a quien tiene hijos menores, aun cuando no estén en edad escolar. También por ahí entró el tema de gente que está a cuidado de otra gente, ¿no? Por ahí, por el tema por ahí también entraron mucha gente que estaba a cuidado de otra gente, o de menores, por esto que, bueno, el fundamento de los
fallos de tribunales era, bueno, si no podés pagar una guardería y lo tiene que cuidar, bueno, está exceptuado. Entonces, como vimos, las excepciones que venían del 207, antes de dictar el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, eran mayores de 60 años, embarazadas, excepcionados por ser personas de riesgo y excepcionados por estar a cuidado de hijos en edad escolar o, según esta interpretación última, hijos menores. El artículo 24 del DNU 792 y ahora la última parte del artículo 814/20 que salió hoy, dice: los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los grupos de riesgo, o que en el futuro establezcan las autoridades sanitarias, exceptuado de prestar tareas durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando la remuneración imponible habitual, los aportes personales correspondientes a la obra social y al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. Entonces, los mayores de 60, los excepcionados por ser de riesgo y las embarazadas, no los que están a cuidado de menores, no que están a cuidado de menores de edad escolar o menores, esos, según el DNU 792 y ahora el 814, van a recibir una asignación no remunerativa, que lo único que tienen que tributar son los aportes y contribuciones a la obra social, o sea, acordémonos que el aporte es del 3% y la contribución del 6%, y los aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, que es del 3 y del 1,62. Después, los aportes sindicales, si bien la ley no dice nada, todo el mundo está interpretando como que, bueno, no pagarlos es llevarte mal con el sindicato, y además muchos de estos aportes sindicales se usan para pagar las obras sociales o para poder cubrir las diferencias, y el tema de RT es otro tema que también que todavía no está resuelto, pero que la mayoría entendemos de que el RT también debe pagarse, ¿no? Porque vela por la salud de los trabajadores. El tema es esta asignación no remunerativa, de cuándo entró en vigencia, o sea, desde cuándo está en vigencia. Lo lógico hubiera sido el 1 de octubre, pero la verdad es que el decreto 792, que entra en vigencia el 12 de octubre, no lo establece en forma retroactiva. Entonces, si no lo establece en forma retroactiva, las normas que no son establecidas en forma retroactiva deben aplicarse desde el momento que se dictaron, con lo cual estas asignaciones no remunerativas van a correr desde el 12 de octubre. Y el tema es ¿hasta cuándo? Bueno, al principio decían por la vigencia del 792, hoy el 814 ya lo prorrogó, con lo cual hoy todo octubre entra como asignación no remunerativa. Entonces, aquí insistimos a quienes alcanzan, a los excepcionados de concurrir a trabajar, a no prestar tareas, mayores de 60, embarazadas y empleados de riesgo. El aplicativo AFIP todavía no salió, nosotros entendemos que va a salir, las cargas sociales se tienen que liquidar en noviembre, entendemos que para noviembre va a salir el aplicativo y por ahí nos encontremos con la agradable sorpresa de que se pueden liquidar desde el 1 de octubre, lo cual por ahora no salió nada al respecto. Entonces, como mencionamos anteriormente, bueno, hasta ahí entonces venimos con quién son los excepcionados, cómo nosotros interpretamos los excepcionados, qué hacemos con los excepcionados, qué hacemos con los mayores de 60, qué hacemos con los que tienen de riesgo, qué pasa con los que están a cuidados hijos, qué pasó con esta asignación no remunerativa. Y entonces, volviendo un poco a retomar el hilo, como mencionamos anteriormente, el trabajo remoto es la solución para aquellos empleados que no pueden salir del hogar. Se trata de tareas habituales o análogas que la pueden hacer, y nosotros, como les contábamos, en general establecíamos un convenio para prestación home office, que ahora entendemos que, como dijimos de vuelta y a riesgo de ser reiterativos, podemos hacer convenios mejores, ¿no? Basados en la experiencia basado en la experiencia que tuvimos todos estos meses. A los efectos de la aplicación de la cobertura del empleador en el riesgo de trabajo, la resolución 2120, que se dictó ahí poco también después de la pandemia, estableció que para que tuvieran la cobertura del RT,
debía denunciarse con la nómina de trabajos afectados que están prestando servicios desde su casa y con el domicilio donde desempeñará las tareas y la frecuencia con que lo hace desde ese lugar. Y dejaron en suspenso la resolución 1552/12 que establecía ciertos elementos que tenían que tener para hacer teletrabajo, como una silla ergonómica, extintor, almohadilla, etcétera. Eso todo quedó en suspenso y lo único que te exigen es denunciar en la RT quién está prestando servicios de su casa, con qué frecuencia y la cantidad de horas. Entonces, una pregunta es una pregunta es una confusión habitual, digamos, ¿no? El personal exceptuado es personal que entra dentro de la licencia por enfermedad inculpable del artículo 208, no. No es una licencia por enfermedad. Está exceptuado de concurrir a trabajar. Por eso, si puede prestar servicio desde su casa en forma remota, lo puede hacer, y si lo hace, puede tener vacaciones, como dijimos. O sea, los excepcionados, lo único que hay que hacer es pagarle el salario, digamos, ¿no? Los que no pueden prestar servicio en su casa y no pueden ir al lugar de trabajo. Se los podía a los excepcionados meter en el artículo 223 bis cuando había suspensiones, o si todavía tenemos suspensiones acordadas con el sindicato. La verdad que en su momento hubiera sido lo ideal, porque si no tienen tenías toda la empresa por ahí suspendida y estas personas ganando más salarios que los suspendidos, lo cual parece una discriminación, pero lamentablemente el convenio UIA-CGT dijo que no, que los excepcionados no se podían meter dentro de los suspendidos del 223 bis, y hoy la mayoría de los sindicatos siguen esa misma corriente. Igual hoy esto ya no es un issue, porque al existir el artículo 24 de la 792 y de la 814, que establece una asignación no remunerativa, no es un issue. Es verdad que el suspendido puede tener al suspendérselo por el 75% del salario neto, puede tener un mayor beneficio que el exceptuado, ¿no? Y ahí entramos en lo que dijimos hoy, que es discriminatorio, pero bueno, así lo estableció el convenio UIA-CGT, y hoy la mayoría de los sindicatos no te dejan meterlo dentro de los suspendidos. Entonces, hasta acá vimos un poco cómo viene el tema de los excepcionados, vemos un poco cómo viene, cómo estamos prestando hoy servicio, cómo estamos prestando tareas, y nos estamos encontrando con que el tema de las enfermedades inculpables, que siguen existiendo, el tema de la licencia por las enfermedades inculpables, las enfermedades se incrementan, ¿no? Y tanto las enfermedades que nosotros llamamos de corta duración, como son una persona que tiene gripe o una persona que se siente mal, enseguida hoy está sugestionada, piensa que tiene coronavirus, entonces enseguida se queda en su casa. Entonces hoy tener aceitado el tema de las enfermedades inculpables y tener bien claro dónde estamos parados con respecto a las enfermedades inculpables, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué nos permite la ley y qué es recomendable hacer, hoy está bueno repasarlo y implementarlo. Como dijimos, se está viendo un montón de incrementos de enfermedades inculpables que vienen como dijimos, por hoy uno a cualquiera le pasa algo, se siente cansado, se siente resfriado, y enseguida prende la alarma si no tendrá COVID, ¿no? Entonces hoy hay muchas ausencias cortas y prolongadas y se están incrementando. Y después también nos ocurre a todos, y nos está ocurriendo a todos, que el estar aislados, el prestar servicios de tu casa con jornadas que por ahí son más agotadoras, antes había reuniones que eran más espaciadas, ahora como son todas reuniones virtuales, termina una y empieza otra, y termina una y empieza otra, y termina una, y así cuando me quiero acordar el día, tuve 10 reuniones virtuales o 15 reuniones virtuales, y terminamos agotados. Empiezan también las enfermedades psicológicas, los cansancios, y que las enfermedades psicológicas no están listadas como enfermedades de ART, con lo cual son tratadas como enfermedades inculpables. Hasta que, por lo menos en principio, ¿no? ¿Qué es una enfermedad inculpable? Es una dolencia que se produce durante la vigencia del contrato de trabajo, ajena a la voluntad o intencionalidad del trabajador, como también extraña al trabajo, que impide trabajar o que impide trabajar, o por lo menos lo hace desaconsejable trabajar. Eso es la enfermedad inculpable. Por ejemplo,
se discutió en su momento si alguien que se producía un daño a propósito entraba o no entraba en enfermedad culpable. Hay varios fallos que establecen que no es una enfermedad culpable cuando vos te producís a sí mismo un daño intencional. Y las enfermedades inculpables, digamos, la primera obligación que establece el artículo, que viene las enfermedades inculpables están establecidas en el artículo 208. Ahora vamos a ver, el artículo 208 habla más que nada sobre la extensión de la licencia por enfermedad inculpable, pero atrás del 208 viene el 209, que lo que te exige es dar aviso al empleador. Ese es el requisito que tiene el trabajador. Si el trabajador no da aviso al empleador, entonces el empleador no tiene obligación de pagarle el día. El día se paga solamente si le da aviso al trabajador. Ahora, ¿cómo hay que darle el aviso al trabajador? Lo único que establece el artículo 209 es que le tenés que dar aviso, no te establece cómo. Entonces la mayoría de las empresas tienen en sus reglamentos internos o procedimientos que dicen cuándo, cómo y cómo se debe dar aviso, ¿no? Es decir, en qué forma se debe dar aviso para no producir un daño operativo. Si vos no das aviso en tiempo y forma, y vos das aviso a las 12 del mediodía, cuando ya te cubrieron, tu turno empezaba a las 6 de la mañana, no sirve de nada. El aviso tiene que darse en las formas y en los tiempos que establezcan cada empresa o cada convenio colectivo o cada empresa con sus regímenes disciplinarios, porque lo que están protegiendo es la operatividad de la empresa. Entonces, la obligación es esa, es dar aviso. Después, entonces está el empleador, porque está después viene el artículo 10, que es la facultad del empleador de controlar la enfermedad o no, y el empleador puede tener un régimen de contralor, digamos, que controla, enseguida cuando le dan aviso, controla, tiene un controlador de ausentismo, que según si el empleado puede deambular, a veces el control es en la misma fábrica o en la misma empresa, y si el empleado no puede controlar, lo hacen con un servicio de control de medicina externa. Pero esto, digamos, el control es un tema facultativo, con lo cual, digamos, hay mucha doctrina que dice que, bueno, si el empleado no trae, digamos, si el empleado dio aviso y el empleador no ejerció su facultad de contralor, no ejerció su facultad de contralor, tiene derecho a recibir el día de pago, por más que no presente un certificado, porque es el empleador el que tiene la obligación de controlar. Igual en la mayoría de las empresas establecemos la obligación de que si no se ejerce la facultad de contralor, porque la empresa no lo ejerce, porque no se quiere, y se quiere, entonces la obligación del empleado de traer un certificado médico, ¿no? O el certificado médico te lo da la persona que controla por la empresa, el que hace el contralor, o lo tenés que buscar vos. Lo que pasa que, recuerden esto que decíamos, la ley de contrato de trabajo dice que tiene obligación de avisar y que después yo, como empleador, puedo controlar. Él no tendría obligación de presentar un certificado médico. Pero nosotros en general lo que hacemos, porque muchas empresas no tienen contralor o son más chicas o no tienen. Recordemos que las empresas tienen obligación de tener un servicio de medicina laboral interno cuando tuvieran más de 150 trabajadores operarios, más de 150 operarios o de 300 empleados si fueran administrativos. Ahí tienen la obligación de tener un servicio de medicina laboral interno, si no tiene que tener un servicio de medicina laboral externo. Y en ese servicio de medicina laboral externo yo puedo hacer el contralor de las enfermedades, puedo hacer el control con el servicio de medicina laboral, puedo controlar o puedo no controlar. Y nosotros entonces establecemos generalmente en los reglamentos que para que yo le justifique, si yo no controlo, igual él tiene que traer el certificado médico, si no lo consideraría como una ausencia injustificada. Las obligaciones del empleador son de pagar el salario, y el artículo 208 prevé una garantía que dice que vos tenés que pagarle el salario que él hubiera ganado si hubiera estado trabajando, con lo cual, si él, digamos, tiene un premio a la productividad o tiene distintos adicionales que tienen que ver con el día de trabajo, yo se los tengo que pagar igual, porque el artículo 208 habla de que digamos, se le debería pagar lo que él debería ganar si hubiera estado trabajando. Y ahí, digamos, la principal un poco diferencia con las excepciones, ¿no? O sea, a nosotros
en general, lo que nos pasa con los sindicatos y lo que nos pasa con los abogados de los empleados es que ellos ponen esta garantía del artículo 208, que debería ganar lo mismo que hubiera ganado si está trabajando, que para licencia por enfermedad, la ponen para las excepciones. Pero la verdad que las excepciones lo único que dicen es que tenés que pagar el salario íntegro. No dicen que tenés que pagar el salario que hubiera ganado si hubiera tenido que estar trabajando. Con lo cual, es discutible si yo algunos adicionales que están vinculados al trabajo, yo tengo que pagarlos o no tengo que pagarlos. Ya hay algún fallo que ha establecido que sí. Pero volvemos a decir, acá los excepcionados no entran dentro de la licencia por enfermedad, no es una licencia por enfermedad inculpable, con lo cual no tiene la garantía del artículo 208, con lo cual yo le debo pagar el salario íntegro, pero si él el salario no lo debe, si determinados adicionales por no venir a concurrir a trabajar no lo devenga, no lo debería cobrar. Después tiene la obligación de reservar el puesto el empleador, o sea, cuando se termina la licencia por enfermedad, que ahora veremos, tiene obligación de reservar el puesto y después de reincorporarlo cuando el empleador así lo solicite. Entonces, el 208 establece los plazos de licencia por enfermedad. Los plazos de licencia por enfermedad son menos de 5 años, 3 meses de antigüedad y más de 5 años, 6 meses de antigüedad. Pero cuando tienen carga de familia, se duplican, con lo cual un empleado de menos 5 años de antigüedad con carga de familia se va a 6 meses y un empleado de más de 5 años de antigüedad con carga de familia se va a 12 meses. Y la reserva de puestos es por un año. Esto es por cada enfermedad, digamos. Acá es muy importante es muy importante que el servicio de medicina laboral vaya llevando el registro, porque muchas veces lo que te pasa es que, digamos, te quieren generar una enfermedad nueva para generarte una licencia por enfermedad nueva, cuando la enfermedad por ahí está derivada de una enfermedad anterior. Por ejemplo, las enfermedades psicológicas tienen muchas derivaciones que están vinculadas con la enfermedad que fue enfermedad de origen. Con lo cual, esto es importante porque si no me hacen hacer de vuelta porque dice por cada enfermedad, o sea que si yo, por ejemplo, me rompo una pierna y me rompo una mano, por la pierna tengo derecho a 3 meses y por la mano tengo otro derecho a otros 3 meses. Ahora, si yo tengo una enfermedad pulmonar que me deriva en algo, digamos, que me deriva en alguna inmovilización de algún miembro mío, pero que tiene que ver con eso, entonces, no, esto es una consecuencia y rige la misma licencia por enfermedad. Después, ¿cuándo es una enfermedad nueva? También, digamos, puede ser una misma enfermedad que si desde la última manifestación hasta la próxima pasaron 2 años, se genera una nueva enfermedad y empieza a correr de nuevo el plazo. Esto se llama la recidiva de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, nosotros, para poder, así como la vez pasada les explicaba cómo organizarse un poco en el tema de la disciplina y qué formularios tener y cómo ordenarlos, en el tema de las enfermedades inculpables es muy importante que distingamos la ausencia aislada o de breve duración de la ausencia prolongada, ¿no? La ausencia aislada o de breve duración es la que o la controlo con mi servicio médico, porque yo tenía la facultad de controlar cuando él me lo avisaba, y ahí lo controlo, y lo que tengo que usar es, y lo que tengo que pedirle a mi médico que haga el diagnóstico y que me diga si estaba apto ese día para trabajar o no. O, digamos, o si es digamos, si voy a pedir un certificado médico, el certificado médico tiene que tener el nombre, la fecha, el diagnóstico y si está apto para trabajar o no. En la ausencia breve, ¿por qué distinguimos ausencia breve de ausencia prolongada? Porque en la ausencia breve el objetivo es el control del ausentismo, saber si efectivamente tenía derecho a faltar o no, o digamos, o si faltó y no estaba enfermo, ¿no? O sea, es más que nada para controlar el tema del ausentismo. O sea, para evitar que un empleado que crea que basta conseguir un certificado médico para ausentarse, ¿no? El médico debe verificar la veracidad del contenido del certificado. Si yo tengo un médico laboral y el médico laboral hace un contralor, no basta que el certificado, que nuestro médico laboral, como hacen un montón de médicos laborales, transcribe el certificado que presenta el empleado. No, lo importante es que lo revise y lo importante es que me diga si realmente estaba apto para trabajar o no estaba apto para trabajar. Por eso es importante. Después viene la ausencia prolongada. La ausencia prolongada
necesitamos un verdadero legajo médico. Necesitamos que nuestro médico realmente siga la ausencia prolongada. Y más allá de lo que diga su médico, nuestro médico vaya diciendo vaya diciendo cuál es el diagnóstico, o sea, qué dolencias tiene, qué consecuencias tiene como por esas dolencias, si está apto o no está apto para laborar, digamos, o sea, por ahí está apto para hacer tareas acordes o no, o tareas acordes, y si está apto para hacer tareas acordes, qué tipo de tareas acordes puede hacer, o si tiene que hacer jornada reducida, hasta cuándo la jornada reducida. Es importante acá que cada gerencia de recursos humanos le exija a su servicio médico un verdadero informe, ¿no? Porque fallamos en el tema del ausentismo, y el ausentismo se los prolonga porque tenemos malos servicios médicos que no nos dicen o no nos orientan. Así como los abogados tenemos obligación de orientar a nuestros clientes, así como en seguridad e higiene hay obligación también de orientar a que se cumplan con las normas de seguridad y no exponer la salud de los trabajadores. Lo mismo pasa con los médicos. O sea, los médicos tienen obligación de hacer un diagnóstico, de hacer un pronóstico. Decir, bueno, va ir orientando a recursos humanos. En un mes, esto en un mes o 2 meses se cura, en 20 días se cura, esto necesita tal tratamiento, necesita tal otro tratamiento, o es necesario que hagamos una consulta con tal persona porque la enfermedad es complicada y hay que saber efectivamente si trabajar le puede producir un daño o no le puede producir un daño. Es nuestro médico el que nos tiene que ir orientando. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, si tenemos un mal servicio de medicina laboral, nosotros vamos otorgando licencia, cuando se acaba la licencia lo pasamos a reserva de puestos y ahí es cuando el trabajador viene y me dice, quiero trabajar. Y ahí es cuando por ahí mi servicio médico me dice, sí, puede trabajar. ¿Cómo puede trabajar? Si tuvo 6 meses o 12 meses sin venir y era porque no podía trabajar. ¿Cómo ahora de repente puede trabajar? Esto es muy común, digamos, ¿no? O sea que cuando se llega a reserva de puesto, mágicamente que tenía la dolencia psiquiátrica ya no la tiene más. Entonces, por eso es importante el control médico, por eso es importante que haya verdaderos informes, con el diagnóstico, con la aptitud, con el pronóstico, que nos vayan orientando, que nos vayan diciendo qué tenemos que hacer y que no dejemos a lo último, no, pero ahora pasaron los 12 meses, sí, está bueno hacer una consulta con determinado especialista. Eso lo tenemos que hacer al principio. Desde el principio tenemos que agotar todos los medios para saber qué es lo que tiene nuestro trabajador. Si efectivamente tiene un mal, ¿cómo lo podemos ayudar? A veces es bueno que se reincorpore, a veces alguien con un problema psicológico le hace mejor reincorporarse, entonces, pero con las recomendaciones del médico, ya está bueno que se reincorpore en jornadas, primero en una jornada de 3 horas, después de 4 horas, después 5 horas, con determinadas tareas no. Y además que nos vaya diciendo, bueno, si por ejemplo ves que esto es una incapacidad, que puede llegar a ser una incapacidad total, ya nos vaya advirtiéndolo desde el principio, que este empleado va a quedar con una minusvalía por la dolencia que padece, ¿no? Entonces uno ya se va planificando, se va planeando de cuántos meses tiene licencia, que seguramente van a ser los 12 meses de licencia porque tiene una incapacidad. Inclusive si la incapacidad, el médico me determina que es permanente, yo puedo empezar entonces a ver si no aplico ya el artículo 212 y no espero pagar 7 meses de licencia para aplicar el artículo 212 que ahora vamos a ver cómo juega. Entonces, el artículo 212, ¿cuál es? Se agota la licencia por enfermedad o, digamos, cuando el médico nuestro lo diga, puede pasar que tenga una incapacidad parcial, digamos, o sea, que no esté totalmente incapacitado para trabajar, pero esa incapacidad que tenga es permanente. Entonces ahí yo tengo la obligación de reincorporarlo, de darle tareas livianas, si las tengo, y si no las tengo, lo tengo que indemnizar con la mitad de la indemnización. Este artículo, la verdad, es que la mayoría de las veces los tribunales dicen que los empleadores tienen tareas para darle y entonces te obligan a pagar la indemnización total. Nosotros lo que hacemos es cuando un empleado viene con tareas parciales, con una incapacidad permanente parcial, quiere decir que siempre va a estar incapacitado, pero puede hacer algún tipo de tareas,
primero necesitamos un diagnóstico muy claro del médico de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y después eso lo complementamos con un informe de seguridad e higiene para decir si tenemos esas tareas, no tenemos esas tareas, si esas tareas le pueden causar un daño o no le pueden causar un daño, porque por ahí su médico quiere que se reincorpore a prestar tareas, pero por ahí prestar tareas le puede producir efectivamente un daño, o por ahí las puede hacer en otro lugar, pero nosotros no tenemos ese otro lugar. Entonces nosotros en general lo que hacemos es lo que hacemos es al informe médico le adicionamos el informe de seguridad e higiene y por ahí un informe del gerente de planta que nos diga si efectivamente hay una tarea para dar o no hay una tarea para dar, o por qué no es conveniente que la haga o por qué es conveniente para que la dé. Muchas veces, si no queremos tener riesgos, nosotros decimos, bueno, si bien te podemos desvincular en los términos del artículo 212, segundo párrafo, con el 50% de indemnización, te pagamos como gratificación solidaria el 50% restante y te pagamos el 100% para no tener juicios. Porque, como le dijimos, lamentablemente la mayoría de los juicios que van por el 212, segundo párrafo, se pierden. Y después está la incapacidad absoluta, o sea, si efectivamente el empleado no tiene ya más aptitud laboral, que ahí, digamos, hay toda una discusión de cuando no tiene aptitud laboral. La mayoría de la jurisprudencia considera que cuando no tiene más del 66%, alguna jurisprudencia te pide que haya un dictamen de la ANSES que le dé la jubilación por invalidez, y nosotros creemos que eso no es necesario, o sea, basta con que el médico establezca que no tiene aptitud laboral. Entonces ahí hay el derecho de pagar la indemnización total. Este derecho de pagar la indemnización total, como vemos, no es, digamos, en general, por ejemplo, como hablábamos la vez pasada, cuando hablamos de la prohibición de despido, uno cuando despide a alguien sin causa lo indemniza porque le está produciendo un daño. Acá el daño no lo produce eso. Acá él se enfermó, supongamos que se enfermó con un cáncer o se enfermó con alguna enfermedad complicada, y yo no produje la enfermedad. Y sin embargo, yo le tengo que pagar el 212, último párrafo, si deja de trabajar por esa incapacidad. Y esta norma se basa en una norma de seguridad social, no en una norma de responsabilidad. No está basada en la responsabilidad, sino está basada en la seguridad social. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Perdón porque policía casi toda la charla, ahora lo vamos a escuchar a Esteban. Y por favor, Esteban, corregime si me equivoqué en algo de lo que dije. No, todo perfecto, Eugenio. No, bueno, un poco relacionado con lo que viene hablando Eugenio, vamos a ver dos temas. Primero, el tema de las juntas médicas y el otro tema, el COVID como enfermedad profesional. Con respecto a las juntas médicas, es habitual, lo que sucede habitualmente es que cuando hay discrepancias, uno lleva, digamos, al empleado a un control médico, de los que mencionó recién Eugenio, y tenemos discrepancia. Es habitual que las empresas clientes vengan y nos digan, bueno, vamos a intimar al trabajador, mi médico dijo que tiene que trabajar, por lo tanto, que venga a trabajar. En realidad, la jurisprudencia lo que dice en estos casos es que el empleado no tiene por qué seguir el tratamiento o el diagnóstico seguido por el médico de la empresa, sino que prevalece el de su propio médico, que es el que lo trata. Con lo cual, la única salida que tenemos es convocar una junta médica. ¿Para qué la junta médica? Para que desempate, digamos, los diagnósticos controvertidos. Es habitual, y ya nos está pasando, que inclusive estos diagnósticos controvertidos tengan que ver con situaciones de dispensa o situaciones de supuestas dolencias inculpables vinculadas con el COVID. Por ejemplo, pongo dos casos concretos. En una empresa tenemos una empleada que dice que la situación de COVID le está produciendo problemas psicológicos y el psiquiatra tratante la dispensa a ir a trabajar o le dice que no está en condición de trabajar porque no es una dispensa, es una enfermedad inculpable, por lo cual permanece en su domicilio. Inclusive otra persona que tiene, en otro caso tuvimos que tiene obesidad, no llega a ser obesidad grado 2, sin embargo el médico tratante dice que su dolencia lo exime de ir a trabajar. En esas condiciones, la única solución que vamos a tener es una junta médica. Hoy las juntas médicas que mejor están funcionando son las de Capital Federal. En realidad las únicas que están funcionando son las de Provincia de Buenos Aires. Ya como vamos a ver después, antes de la pandemia funcionaban mal y con retraso, y ahora en pandemia directamente no funcionan.
¿Cómo es la Junta Médica en Capital Federal? Como primer dato, para tener en claro, es solamente se puede llevar a Junta Médica en Capital Federal aquellos, por lo menos así lo dice la normativa interna de la Junta Médica, aquellos trabajadores que prestan servicios dentro del ámbito de Capital Federal. Hemos logrado en algunas ocasiones que nos hagan lugar a la Junta Médica, denunciando como domicilio, en aquellas empresas que tienen domicilio social en Capital Federal y los trabajadores prestan servicios en el ámbito de Provincia de Buenos Aires, denunciando como domicilio de trabajo el de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado que convoquen a Junta Médica al trabajador y no hay problema. Para convocar, otro requisito para convocar a Junta Médica, como vimos en la controversia de diagnóstico, tiene que haber un diagnóstico del trabajador, del trabajador que se contradiga con el diagnóstico del médico de la empresa, y se tienen que presentar 2 formularios para poder iniciarlas. ¿Cuáles son estos formularios? Un formulario tiene que estar firmado por un representante de la empresa, donde básicamente se vuelcan todos los datos del trabajador de la empresa, los datos, fecha de ingreso, salario y cuestiones similares. Y el otro formulario lo tiene que llenar el médico de la empresa, indicando, digamos, los datos médicos de la dolencia que se está discutiendo y demás, y tiene que estar acompañado por los certificados donde está contradictorios. Los certificados contradictorios que están dando, y todos los elementos de estudio que tenga la empresa para fundar su posición de que el trabajador está en condiciones de trabajar. Más o menos en un plazo, antes eran 15 a 20 días, hoy el plazo es menor, digamos que en 10 días ya se fija la audiencia. La audiencia hoy se está haciendo de manera virtual, con lo cual se le da un acceso a Zoom al trabajador para que pueda ir al médico del trabajador y al médico de la empresa. Es conveniente que vaya al médico de la empresa, porque el representante o el abogado que acompaña solamente puede estar presente hasta el momento en que se levanta el acta con el inicio de la audiencia. A partir de ese momento, si el trabajador tuviera abogado y el abogado de la empresa se tienen que desconectar y solamente quedan conectados por una cuestión de que se está hablando de cuestiones de salud del trabajador que son privadas. Pueden estar los médicos el médico del trabajador, el médico de la empresa y el médico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La única manera en que no se hace virtual, sino que necesariamente tiene que ser presencial, es si requiere algún tipo de revisión, si la dolencia requiere algún tipo de revisión física por parte del médico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no puede despedirse. Por ejemplo, si es un tema traumatológico, alguna cuestión así, necesariamente requiere una revisión física, con lo cual va a ser citado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. De lo contrario, se va a hacer online. Por ejemplo, cuando el caso de esta empleada que mencionamos con problemas psicológicos, se realizó online. Puede ser que los médicos del gobierno pidan algún estudio complementario y finalmente se hace un dictamen. Este dictamen, por supuesto, va a ser, lo que hay que aclarar es todo este procedimiento es voluntario para el trabajador. ¿Qué significa para esto? Que el trabajador no está obligado a concurrir. Pero es importante en este caso notificar al trabajador por carta de documento diciendo que lo intimamos a concurrir a Junta Médica, de modo tal que, ya que de lo contrario, tendremos por válido el dictamen del médico de nuestra empresa. En virtud del principio de buena fe, un principio general del derecho laboral, el trabajador debería concurrir, y si no concurriera, como entiendo que ya ahí la empresa se encontraría en condiciones de tomar medidas frente a esta inasistencia, intimarlo bajo procedimiento de tomar las sanciones que corresponden. Eso es básicamente cómo está funcionando las juntas médicas en Capital Federal. En Provincia de Buenos Aires, ya antes de la pandemia, si bien cada jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires tiene su régimen de juntas médicas, la realidad es que ya antes de la pandemia
funcionaban con mucha lentitud, nos llegaron a dar, en algún caso, nos han perdido el expediente, y en otros casos nos han llegado a dar audiencia con varios meses de retraso, ya para cuando teníamos la audiencia o la situación había sido solucionada o ya perdía sentido, incluso se había llegado a un acuerdo con el trabajador de salida, con lo cual no recomiendo ir hoy al ámbito de la provincia de Buenos Aires porque no se va a lograr ninguna solución. Si la empresa no pudiera hacerlo dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diría que es preferible una junta médica privada, que sería el médico del trabajador, el médico de nuestro médico, el médico del empleador y un médico imparcial. De todas maneras, yo tomaría en la medida posible como primera opción el de la Ciudad de Buenos Aires, que está funcionando muy bien, es gratuito, está funcionando realmente muy bien y con mucha velocidad, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados, y solamente me iría a la Junta Médica Privada en el supuesto en que no fuera posible hacerlo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque no hay manera de llevarlo para allí. Y bajo ninguna circunstancia no, pero en principio no recomendaría el de la provincia de Buenos Aires porque no se obtiene mayor respuesta. Puede ser que mejore en algún momento, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. De hecho, ni siquiera está funcionando online como si está funcionando el de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el último tema que vamos a hablar es el COVID como enfermedad profesional. El tema es un poco técnico, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más entendible posible. Básicamente, cuando el COVID es una enfermedad profesional, vamos a ver, no toda persona que se contagie de COVID va a ser una enfermedad profesional, solamente va a ser enfermedad profesional si se contagia dentro del ámbito laboral, sea trabajando o en el camino al trabajo. De todas maneras, si tuviéramos a un empleado con COVID, yo aconsejaría denunciarlo al RT, sobre todo cuando tenemos dudas, porque al principio de la pandemia era más fácil determinar que, como la gente circulaba menos, era más fácil determinar que podía ser profesional. Hoy con la gente circulando y demás, con mayor nivel de circulación, e inclusive con habilitaciones dentro de los fines de semana y demás, ya esa barrera se va desdibujando, es más difícil saber cuándo se contagió fuera o dentro del ámbito profesional, con lo cual yo aconsejaría que cualquier caso sea denunciado a la RT y en todo caso sea la RT sea quien se expida respecto al carácter o no profesional de esa dolencia. Para entender cómo es el régimen o cómo es el régimen de la ART con respecto al COVID como enfermedad profesional, tenemos que entender un poco cómo funciona el régimen general y cómo es esta excepción que estableció la normativa mediante el decreto 367/20 respecto del COVID. Básicamente, hoy el régimen general, o antes, digamos, el régimen general de la ART está establecido sobre dos supuestos. Uno lo llama el régimen de enfermedades listadas. Ese régimen de enfermedades listadas es una serie de enfermedades que la normativa presume que el trabajador las adquiere profesionalmente. Con lo cual, si uno denuncia a esa RT una determinada dolencia que está en ese régimen de enfermedades, estado de enfermedades, la RT le da cobertura sin entrar a discutir el carácter, o sin casi entrar a discutir el carácter profesional de la dolencia. Esto generó, al principio lo que era un régimen muy cerrado, generó bastantes críticas. Eso hizo que ya hace mucho tiempo atrás, ya a principios del año 2000, se dictara un decreto por el cual se estableció que si una enfermedad no listada, si el trabajador entendía que una enfermedad no listada tenía carácter profesional, podía ir a la Junta Médica a hacerse revisar. Y la Junta Médica, si la Junta Médica determina que la enfermedad tiene carácter profesional, se recibe tratamiento por RT. Pero ¿qué pasa? En todo el mecanismo de que se denuncia la RT rechaza, el trabajador va a la Junta Médica y la Junta Médica resuelve respecto del carácter profesional o no,
el trabajador no recibe las prestaciones. Así vino el tema se inició ya en marzo, cuando empezó en marzo el tema del COVID, se empezó a discutir si el COVID como enfermedad profesional, y se estableció que, como era una enfermedad no listada originariamente, necesariamente debería recorrer este camino de el trabajador no recibir prestaciones, que sea la comisión médica la que determine el carácter profesional, y recién cuando con el dictamen de la comisión médica la RT daba las prestaciones. Esta problemática, porque podía transcurrir un mes o más tiempo hasta que la comisión médica se pronunciara, fue solucionada por el decreto 367/20, que creó un régimen que no existía hasta ahora en esta región, que es una enfermedad presuntivamente profesional. ¿Qué significa esto? El trabajador hace la denuncia, recibe las prestaciones médicas desde la denuncia, pero va a la comisión médica. Entonces, ¿qué diferencia de contra antes? Antes, el trabajador, así, cuando rechazaba la RT la denuncia, el trabajador iba a la comisión médica y la comisión médica dictaminaba. Y ahí recibe las prestaciones. Acá se hace la denuncia, la RT no puede rechazarla, ya brinda las prestaciones, y después se pronuncia la comisión médica. Si dice que no tiene carácter profesional, se corta las prestaciones. Si dice que tiene carácter profesional, sigue otorgando las prestaciones. Eso es un poco el régimen actual. ¿Cuándo hay que hacer la denuncia? Cuando hay un certificado emitido por autoridad pública confirmando el diagnóstico de COVID. No se puede hacer la denuncia de acuerdo al decreto sin ese elemento. Un tema interesante, de acuerdo a la normativa, este régimen va a regir hasta 60 días después de determinado el aislamiento obligatorio. Lo decía así generalmente, el decreto lo dice en forma general. Este régimen dura hasta 60 días después de hasta terminado el aislamiento obligatorio. ¿Qué pasa? El tema del aislamiento obligatorio fue dividiéndose, o sea, fue variando, como todos sabemos, en distintos países. En algunas partes del país estamos en un distanciamiento obligatorio, en otras partes del país estamos en un aislamiento obligatorio, con lo cual se discutió si tiene que ser, si el régimen dura hasta que termine el aislamiento obligatorio en todo el país o si se va fraccionando por regiones. Hicimos la consulta en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y nos dijeron no, esto es por región. Con lo cual, si yo tengo una sucursal de una empresa en un lugar donde están ya hace más de 60 días que están en distanciamiento obligatorio, ya no va a ser presuntivamente profesional la enfermedad y va a continuar siendo presuntivamente profesional en aquellos lugares donde tengo menos de 60 días, donde tengo, digamos, donde todavía estamos en el aislamiento obligatorio, donde todavía transcurrieron 60 días de que se decretó el distanciamiento obligatorio. ¿Esto significa que los lugares que no va a tener cobertura? No, de hecho las propias notificaciones de la RT están diciendo, bueno, rechazo la cobertura en virtud de que ya pasó el plazo establecido por el decreto. De todas maneras, si el trabajador está disconforme con el diagnóstico, puede ir a la comisión médica. Volvemos al viejo régimen. ¿Qué significa esto? Que esos lugares no va a recibir prestaciones, sino que el trabajador va a no va a recibir prestaciones, sino que el trabajador tiene que probar que adquirió COVID dentro del ámbito laboral y a partir de ese momento, con el dictamen de la comisión médica, va a recibir las prestaciones. Es decir, no va a ser presuntivamente profesional, sino que va a ser profesional en el momento que existe un dictamen que de la comisión médica que así lo disponga. Hasta tanto, no va a tener carácter profesional y por lo tanto no va a quedar más remedio a las empresas que tratarlo como enfermedad y culpable. Y probablemente va a tener que ser la obra social quien brinde la cobertura, por lo menos hasta que exista el dictamen de la comisión médica. Bueno, estamos en condiciones de empezar con las preguntas. Fede. Bien, bueno,
Tenemos ya preguntas en el chat. Sandra Viera pregunta, ¿las vacaciones del personal dispensado por edad y que no realizan home office, no se pueden otorgar aunque en la planta haya parada de planta y todos salgan de vacaciones? ¿La puedes repetir, Fede? Sí. Las vacaciones del personal dispensado por edad que no realizan home office, ¿no se pueden otorgar aunque en la planta haya parada de planta y todos salgan de vacaciones? No sé vos qué opinás, Esteban. Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, yo creo que no porque, digamos, para vos otorgar las vacaciones, para mí el principio básico es que el empleado esté trabajando. Ya sea que trabaje presencial o home office, pero que esté trabajando. Para mí es el principio básico. No sé qué opinás vos, Esteban. Exacto, exacto. En este contexto, todavía los empleados dispensados, claramente la normativa establece que no puede, que esta dispensa no son vacaciones, con lo cual no se puede otorgar el régimen, no se puede otorgar la licencia en este contexto, no hay habilitación posible. Paula consulta si hay un límite de edad para el cuidado de menores. ¿Límite de edad de la persona que cuida o del...? No, del menor. Del menor no. O sea, claramente ahora todos los que tengan chicos menores y a cuidado, la jurisprudencia se está inclinando. Nosotros, el 207 que nació cuando los chicos no podían ir al colegio, era para cuidar chicos que como consecuencia de que no iban al colegio estaban en su casa. Pero después, como fuimos viendo, los DNU fueron poniendo chicos menores y menores, y la jurisprudencia fue interpretando que si estaba cuidado de menores tenía que también entrar de la dispensa. Hoy, digamos, entran dentro de los dispensados por jurisprudencia más que por lo que dice la ley. Para nosotros la ley era clara que era solamente para los que estaban en edad escolar. Sí, para eso el tope mínimo, como dice Eugenio, no tiene, digamos, no tiene para atrás. O sea, antes uno podía decir, no, bueno, mira, un chico de 1 año o recién nacido no está dentro de la dispensa, hoy sí se puede ampliar. En cuanto al tope máximo, por supuesto, habla de niños o adolescentes y en edad escolar, con lo cual, no sé, Eugenio sabe opina el contrario, por supuesto, un chico de 18, menor de 18 años, porque ya de 18 años pasa a ser mayor de edad y en edad escolar. O sea, no es que esto es un tope hasta los 14, 13, 15 años, sino que habla de adolescentes en edad escolar. Yo entiendo que debe ser cualquier menor de edad, o sea, menor de 17 para atrás, en edad escolar. Sí, de acuerdo. Domingo dice, ¿cómo se hace con los empleados ausentes por COVID positivo antes de que se dictamine el diagnóstico? ¿Se pasa como ausencia justificada? Es decir, entre el hisopado y el resultado. Esteban. Sí, se pasa como ausencia justificada. ¿No? Hasta si es caso sospechoso, el caso sospechoso está dispensado de ir a trabajar por normativa, con lo cual la ausencia está justificada. Sabrina Montivero consulta con respecto a esta compensación no remunerativa que van a percibir las personas de grupo de riesgo, mayores de 60, etcétera. Dice, ¿únicamente octubre 2020 o continúa hasta que termine el aislamiento? Nosotros creemos que va a continuar hasta el aislamiento y creemos que los DNU, de hecho, es lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, el 792, cuando salió esto, en el 792, que era del 12 de octubre al 25 de octubre, algunos salieron a decir, como Arismendi o algunas de Repart también, salieron a decir que, bueno, por ahí era un solo pago, no remunerativo, de 12 al 25 de octubre, pero bueno, ya hoy el decreto 792 lo prorroga hasta noviembre, con lo cual ya del 12 de octubre ya corre para todo octubre y seguramente corra para todo noviembre, por lo menos mientras rija el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. María Soledad consulta, si los empleados mayores de 60 años o del grupo de riesgo de la institución están bajo modalidad de teletrabajo, ¿perciben la asignación no remunerativa o se continúa liquidando el salario del mismo modo que hasta ahora? No, los que prestan trabajo, los que prestan tarea no pueden cobrar la asignación no remunerativa. Los que lo hacen home office, o sea, los que prestan servicio, aunque digamos, están exceptuados de concurrir a trabajar, pero prestan sus tareas en home office, no pueden recurrir a esta asignación no remunerativa. Esta asignación no remunerativa es solamente para los que no van a, los que no prestan trabajo
no prestan trabajo de ninguna manera, o sea, no, están exceptuados y además no pueden prestar trabajo en forma virtual. Sandra dice, la remuneración del personal dispensado por edad, ¿debería tener un promedio de remuneraciones para contemplar la imposibilidad de realizar horas extras y de esa forma el empleado no se ve perjudicado en su remuneración por el hecho de no poder asistir? Bueno, yo te digo mi opinión y voy a escuchar también la de Esteban. Como dije hoy en mi charla, digamos, el exceptuado no entra dentro de la licencia por enfermedad, con lo cual acá no rige la garantía del 208, que la garantía del 208 es el empleado con enfermedad tiene que ganar lo mismo que ganaría si hubiera concurrido a trabajar. Acá tiene que ganar el salario, pero en ningún lugar se especifica cómo debe ser. Acá hay una pelea con los sindicatos quieren aplicar la garantía del 208, dicen que deberían ganar lo mismo que de concurrir a trabajar. Entonces, si es personal encuadrado, el sindicato va a defender que su remuneración pueda ser un promedio o pueda ser un promedio como es a veces en las licencias por enfermedad, pero digamos, la verdad es que los adicionales que los gana con motivo de ir a trabajar, como por ejemplo el presentismo, como por ejemplo un premio a la productividad, etcétera, no lo debería ganar si no va, para nosotros. Pero no es así para los sindicatos y no es así. No sé vos, Esteban, cómo lo interpretás. Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Como dato, si se quieren, de color, ya hay empresas donde tenemos situaciones por parte del Ministerio de Trabajo, por los cuales nos han convocado a raíz de que se están liquidando básicos, más algún adicional que se percibe por la sola presencia, pero no los adicionales productivos. Nosotros creemos que no corresponde liquidarlos y haremos ese. Pero no viene una raíz de una inspección del Ministerio de Trabajo, sino de denuncia por parte del sindicato. Sostendremos la postura en contrario y para llegar, pero un poco complementando lo que dice Eugenio, los sindicatos entienden que deberían pagarse con una garantía de 208, nosotros no, por eso estamos ahí en el Ministerio discutiendo ese tema. Bien, Bárbara consulta sobre los casos que vuelven a trabajar después de enfermedad inculpable y que se reintegran de a poco, es decir, un par de horas por día. ¿Cómo se les liquida? Si un operario, por ejemplo, que trabaja 3 horas y 5 horas de enfermedad, o se le refleja toda la jornada completa. Para nosotros se debe reflejar toda la enfermedad, toda la enfermedad completa, o sea, tiene derecho a tener el salario entero, digamos, ¿no? Pero salario entero por trabajador. Ahora, eso estaba discutido. También a ver, voy a pedirle la opinión de Esteban, porque esto estaba discutido, inclusive nos pasaba con el tema de la reserva de puestos, ¿no? O sea, un empleado que trabajaba, por ejemplo, tiene 8 horas y trabaja 4 horas sí, 4 no. Entonces, podían por las 4 horas restantes seguir corriendo la licencia por enfermedad y después la reserva de puesto. Hubo jurisprudencia que entendió que sí, pero la verdad es que la mayoría entiende que no. Digamos, que entiende que cuando hace el régimen de jornada parcial es como que ya directamente entra con el salario normal y ya no deja de ser licencia por enfermedad. No, yo lo entendí así, no sé, Esteban, vos cómo. Efectivamente, alguna vez hemos implementado o intentado implementar un régimen, como dice Eugenio, a raíz de los fallos, donde se liquidaba como salario la parte que trabajaba y como licencia por enfermedad las horas que no trabajaban, y esas horas se iban acumulando hasta que uno podía colocar al trabajador en reserva de puesto, pero, a ver, ya cuando llegaba el régimen de reserva de puesto era complicado porque no sabía si era reserva de puesto, era una reserva de puesto sui generis, porque en realidad estaba trabajando por una cantidad de horas, terminaba haciendo reserva de puesto por el periodo que no trabajaba y al final no sabía cómo se extinguía el contrato de trabajo al final de la reserva de puesto, con lo cual no es una solución tan fácil de implementar. ¿Hay algún fallo aislado que estableció que como pasaba la reserva de puestos se podía extinguir y quedaba directamente el empleado quedaba contratado por 4 horas o por jornada parcial? Pero la verdad que son los menos, ¿no? Exactamente, con lo cual al final, digamos, la jurisprudencia mayoritaria o gran parte de la jurisprudencia sigue que tiene que pagarlo como de jornada completa por más que esté algunas horas a disposición del empleado.
Verónica pregunta sobre lo que contaba Esteban de Junta Médica. Dice, ¿la Junta Médica privada debe estar habilitada? No, lo que se hace es se ponen de acuerdo el trabajador, se dispone que se le hace saber al trabajador que se designó un médico, que tiene que ser un médico imparcial, que no sea, digamos, propuesto que sea contratado por la empresa, porque si no pierde esa parcialidad, o por lo menos el trabajador le genera esa desconfianza, y ponerse de acuerdo con el médico del trabajador, y ese tercero imparcial va a ser quien revise y en definitiva ponga fin a esa contradicción de diagnósticos. Pero no es necesario que sea habilitada en una institución o en un lugar especial. Nélida plantea el caso de tareas livianas provisorias sin alta médica definitiva y pregunta, ¿tengo obligación de otorgarlas? Sí, digamos. Perdón, ¿me la repetí de vuelta, Fede? Sí. Dice, tareas livianas provisorias sin alta médica definitiva. Y quiere saber si en esos casos tiene obligación de otorgar estas tareas livianas. Bueno, si nuestro médico laboral dice que las puede hacer, sí, digamos, nuestro médico laboral y nuestra gente de operaciones dice que la puede hacer. Primero, cuando tiene esas tareas livianas, tiene que ir a nuestro médico laboral. Y nuestro médico laboral tiene que estar de acuerdo que puede hacer tareas livianas y esas tareas livianas, las que dice el médico de él. Y después tiene que ir a tanto el encargado de seguridad y higiene como la gente de operaciones a ver si hay esas tareas livianas y que no le produzcan. Pero si las existe, sí hay obligación de otorgarlas. Y esto es lo que nos pasaba, lo que yo contaba la vez pasada, digamos que si uno quiere indemnizar por el artículo 212, segundo párrafo, diciendo que tiene una incapacidad parcial definitiva y yo no tengo tareas para darle, entonces quiero pagar el 50%, la mayoría de los jueces terminan diciendo que yo tengo tareas para darle, entonces, y de la mano de eso va con que entonces estoy obligado a otorgarlas. Ahora, nosotros hacemos jugar un papel fundamental acá al servicio médico, ¿no? O sea, porque esto no es solamente el tema de si yo voy a tener una persona trabajando a media máquina o no, porque uno la puede mirar de ese lado, ¿no? Esto no es un negocio tener una persona que está incapacitada y la tengo trabajando a media máquina, pero también hay que mirarla del otro lado. ¿Qué pasa si yo estoy incorporando a un empleado a hacer tareas y no está apto para hacer estas tareas y le estoy produciendo un daño mayor? Yo soy el responsable y yo lo estoy perjudicando como empleador. Entonces yo tengo obligación de, con mi servicio médico laboral, controlar si él puede hacer estas tareas, si él, primero si las tengo. Si las tengo, que ahí tiene que intervenir operaciones, y segundo, si se las puedo dar, que ahí tiene que intervenir el servicio médico y el encargado de seguridad y higiene para que vea que no sea un riesgo para la salud de él y para la salud de todos, porque por ahí pongo una persona a ejercer una tarea, aunque sea 4 horas, y no está apta para hacer, y me produce un desastre en la salud de los otros trabajadores. Entonces, ahí es donde la responsabilidad la controlo con mi médico laboral y con mi departamento de seguridad y higiene. Y voy a tener obligación de darlas si las tengo y si él las puede hacer. Bien. Viviana nos consulta sobre qué piensan. Ahí hay una de Lorel que es muy interesante. ¿Qué pasa cuando es home? La RT no la cubre, una más arriba. Sí, abajo estaba más desarrollada. Sí. Ok, perdón. No, pero se continúa con eso. No, la pregunta, no, por eso esta se la hago a Esteban, digamos. Dice, ¿qué pasa cuando es home office? La RT no la cubre, digamos. Lo pregunta. Es un tema complejo. En realidad la RT probablemente quiera rechazar la cobertura y lo haga porque entienda que el COVID no se contrajo por un motivo profesional, en el sentido de que si la persona se mantuvo aislada, digamos, se mantuvo aislada realizando home office, no tiene por qué haber sido un motivo profesional por el cual contrajo el COVID, porque si se mantuvo aislada y no tuvo contacto con el exterior, o su trabajo no le requirió contacto con el exterior, es evidente, o partiría la lógica, ese contacto con el exterior se tiene que haber producido sí o sí por razones no laborales, porque el trabajo no le requería ese contacto con el exterior. Con lo cual, la RT lo va a rechazar. De todas maneras, yo aconsejo, por las dudas, no dejaría de hacer la denuncia,
y en todo caso para cumplir con la obligación, sobre todo frente al trabajador, pues bueno, yo hice la denuncia y fue rechazado por RT, ahora seguimos tu camino si quieres ir a la comisión médica a discutir esa denuncia. Por RT, de plano, es muy probable que la rechace, diciendo, bueno, este contagio se produjo en un ámbito no profesional, porque las tareas que él debía hacer no requerían exponerse al contagio del COVID. Bien. Viviana pregunta qué piensan sobre esto de aplicar el concepto del beneficio del decreto 792, aunque no esté reglamentado por la AFIP. ¿Se me escucha, Fede? Porque dice ahí, escuché a alguien que decía que no se escuchaba bien. Sí, se te escucha bien. A ver, yo, aunque no esté reglamentado por la AFIP, si está el beneficio, se puede aplicar, digamos. El problema va a ser, bueno, cuando tengamos que hacer el aplicativo y las cargas sociales. Los que nos están diciendo, esto lo hemos preguntado, lo venimos preguntando desde hace un montón, sabiendo que íbamos a dar este curso, cuándo sale el aplicativo, si va a haber una reglamentación, no va a haber una reglamentación. Por ahora no se sabe nada, digamos, de la reglamentación de la AFIP. Sí se sabe que hay un aplicativo en marcha y que va a salir un aplicativo para liquidarse esto como una asignación no remunerativa. ¿Cómo se liquida? De similar forma que se liquida la asignación del artículo 223 bis para suspensiones acordadas con el sindicato o con el empleado. Alicia consulta, ¿qué pasa cuando convoco a trabajar a personal que estaba suspendido y se niegan a concurrir y, por ejemplo, se ve en sus redes sociales que estaban trabajando por su cuenta para otra empresa? Yo acá, no sé, Eugenio, pero yo acá lo que haría es probar que estaban trabajando para otra empresa simultáneamente. Y nada, que tiene que, por el momento que se lo convoca a concurrir deberá hacerlo. Si está trabajando para otra empresa y no lo está haciendo, prepararía prueba, preconstituiría prueba y vería si se puede hacer un despido con causa. No sé qué te parece, Eugenio. Sí, yo creo que es causal, si uno lo puede probar, es causal de despido. Nos ha pasado muchas veces, digamos, de gente que está con licencia por enfermedad y de repente está conduciendo un remis. El problema es probar, ¿no? Porque cuando está conduciendo un remis lo está conduciendo en negro. El problema es eso, es un problema de prueba, pero es causal de despido, claramente. Bueno, vamos a ir cerrando con una consulta que tiene Lorelei, que dice, estando en home, ¿pueden solicitar la dispensa de menos a cargo? De menores a cargo, cuando le dimos la posibilidad de organizar sus horarios. No, a ver, y esto también pido la opinión de Esteban. Yo opino que, digamos, la excepción es de no concurrir al lugar de trabajo, no de no prestar tareas. Con lo cual, si puede hacer tareas home office, no puede pedir la dispensa por cuidado de menores. Porque la dispensa es de concurrir al lugar de trabajo, de concurrir. Todas las dispensas que hablamos, de mayores de 60, embarazadas que no estén en licencia por maternidad, por supuesto, gente de riesgo y personas de cuidado, son de no concurrir al lugar de trabajo, pero si pueden prestar las tareas como office o de su casa, digamos, lo pueden hacer y tienen la obligación de hacerlo. No sé qué opinás vos, Esteban. Absolutamente de acuerdo, tal es así que yo diría, si no me acuerdo, y fue, ayúdame con la memoria, haber sido en el mes de agosto, un proyecto de resolución que ya tenía firma, o prácticamente tenía firma electrónica por parte del Ministerio de Trabajo, en el cual se extendía una dispensa similar para la gente que estaba haciendo home office, donde se hablaba de que si había menores, más o menos cuando estaba saliendo el proyecto de ley de teletrabajo, que si había menores, si tenía menores podía pedir excepciones para no trabajar y cortar su jornada de acuerdo a la necesidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, esa resolución que cuando se estaba haciendo pública tuvo bastante presión por parte de las empresas, se evitó y no salió. Con lo cual, el régimen con lo cual eso indica que los que están haciendo home office pueden prestar servicios si no se aplica la dispensa a los menores. Y por último, consulta Lorelei también, ¿puedo hoy dar las vacaciones de manera normal y habitual? Y dice, nuestro letrado nos indicó que los empleados nos solicitan las vacaciones por medio de carta documento. Yo creo que si están trabajando, no sé vos qué opinás, Esteban, pero yo creo que si están trabajando,
se le puede dar las vacaciones. O sea, para mí, si están trabajando, se pueden dar las vacaciones. Es verdad que al principio, o sea, al principio la previsión era muy la previsión era muy categórica, ¿no? O sea, que como que parecía que en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio no se podía dar vacaciones. Pero bueno, la mayoría de las empresas o están excepcionadas o están trabajando. No la mayoría, bueno, una gran parte, ¿no? Lamentablemente no la mayoría. Pero esa parte, digamos, la que está trabajando, si está trabajando, uno notificándole con 45 días de anticipación, para mí puede notificar a la del 2020 y la del 2019. Sí, para mí sí. No sé qué opinás vos, Esteban. Sí, es un tema discutido. Lo que hacemos, lo que está fuera de toda discusión y un poco siguiendo la pregunta es que dice que tu letrado dice que las vacaciones las soliciten. Si algún empleado en este contexto está pidiendo, esté trabajando o no, está pidiendo, digamos, esté excepcionado o no, trabajando home office, pide solicitar vacaciones, no hay problema en otorgárselas. De hecho, ya lo veníamos aconsejando cuando no podían ser otorgadas, diría desde agosto o antes, julio, ya veníamos viendo que la gente estaba saturada trabajando home office y pedía vacaciones para poder organizar su vida familiar, etcétera, y nosotros decíamos, bueno, las vacaciones de 2019 no hay problema, otórguenlas. Y las de 2020 no hay problema de otorgarlas. Es cierto que hay algunos fallos que están diciendo que para vacaciones tiene que haber, que es un régimen de descanso donde el empleado tiene que poder dispensarse, y en este régimen de aislamiento obligatorio es más complicado, pero no son todos los jueces no es que hay una jurisprudencia así abundante, con lo cual hay alguna posibilidad de esquema de empezar a otorgar vacaciones. Bien, la pregunta que nos hizo Lorelei me da el pie para invitarlos el próximo viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a tener una nueva edición de nuestro curso que es MIA Ayuda, que es un espacio que nosotros dedicamos para, en primer lugar, repasar un poco las novedades de las últimas semanas relativos con el derecho laboral, y también abrimos la posibilidad para que ustedes nos hagan las consultas que quieran, las dudas que quieran. Quizás, como en el caso de Lorelei, quizás tienen un abogado, pero bueno, quieren una segunda opinión sobre determinada cuestión. Nosotros los invitamos a que concurran y tengamos un tiempo donde ustedes puedan hacer sus consultas y sus dudas de forma completamente anónima. Así que están invitados para eso. En estos días vamos a estar publicitándolo, así que si están interesados, inscríbanse, así participan también. Antes de olvidarme, ahí a las 18:27 les agregué en el chat el PowerPoint que se utilizó para la presentación de hoy, así que ahí lo pueden tocar y pueden descargarlo. Pasamos a la última pregunta de Martín López, que dice, en empleados suspendidos con artículo 223 bis, que venían con enfermedades inculpables previas o incluso quienes se hayan enfermado luego de la suspensión, ¿prevalece el salario acordado por la suspensión, 75%, o el salario del artículo 208, 100%? Si con el sindicato acordaron que el empleado con licencia por enfermedad iba a estar dentro de los suspendidos, prevalece la suspensión. Lo que pasa es que la mayoría de los sindicatos no está de acuerdo con eso, de que se suspendan a las personas con enfermedad, y para las personas con enfermedad establece que tiene que regir el régimen de licencia por enfermedad con la garantía del 208, o sea que debe ganar lo mismo que ganaría si está trabajando. Con lo cual ahí se produce nosotros lo venimos advirtiendo de hace mucho, que se produce una discriminación tanto en los enfermos como en los excepcionados, que resulta que el empleado común que está perfecto, que puede trabajar y que no tiene trabajo y que por eso hay que acordar una suspensión, va a ganar el 75% del neto, y el excepcionado de no concurrir a trabajar porque tiene una enfermedad de riesgo, porque es mayor de 60 o porque tiene cuidados menores, va a percibir su salario íntegro, y lo mismo que el enfermo va a percibir su salario íntegro. Entonces está en una situación mucho más favorable que la del empleado común, cuando justamente lo que la ley
pretendió con el artículo 208, la ley de enfermedades inculpables, es proteger que el enfermo tuviera la misma situación que trabajaba. Ahora resulta que el enfermo va a estar en una situación de privilegio respecto del que trabajaba, y eso para nosotros es algo discriminatorio. Por eso para nosotros era correcto aquellos sindicatos que dejaban que la gente que estuviera enferma o los excepcionados pudieran estar suspendidos, al igual que el resto de los suspendidos, para que todos tuvieran un mismo trato. Pero lamentablemente el convenio de la CGT, UIA y otros convenios marcos posteriores sacaron a los excepcionados fuera de los suspendidos y no dejan que los excepcionados estén suspendidos, ni tampoco ni menos aún los que tienen licencia. Bien, bueno, les agradecemos mucho por haber unido con nosotros en la charla de esta tarde. Ahí pueden ver en el chat que agregamos el canal de YouTube del estudio. Muchas personas preguntaban si la charla se subía. Bueno, la agregamos ahí en los canales de YouTube en un par de días. Así que anótense, suscríbanse al canal, así están atentos de todas las capacitaciones que vamos dando. Y también les dejé el blog de noticias del estudio, donde nosotros vamos cargando generalmente las novedades relacionadas con derecho laboral. Se va cargando diariamente, así que ahí también pueden leer para estar informados. Así que de mi parte les agradezco mucho y les cedo la palabra a los doctores para que se despidan. Por mi parte, agradecerles a todos por su presencia y cualquier duda o consulta, estamos a su disposición. Paula, por si no quedó claro, porque veo que pusiste varios chats, el tema de los excepcionados de cuidados de menores, digamos, era para los que estaban en edad escolar, pero como dijimos, en base a una interpretación de los DNU últimos, se establece para todos los menores, o sea, todos los menores desde meses hasta 18 años, como dijo Esteban. Bueno, les agradezco un montón, les agradezco una hora y media larga, así que les agradezco mucho que nos hayan escuchado y espero que les haya sido de utilidad y esperamos verlos el viernes o cuando demos alguna otra charla. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.